Hola a todos, en esta ocasión voy a hablar de lo que aprendí en didáctica de la educación artística acerca de la planificación. Un proyecto áulico es una planificación de actividades que se realizarán en el aula. Una planificación es una práctica pedagógica el cual se orienta en la organización coherente y funcional de lo que se pretende lograr con los estudiantes en el aula. En la planificación se deben definir los objetivos, secuenciar los contenidos y crear las actividades para su consecución. Así que, en pocas palabras, la planificación es una guía para organizar la enseñanza. Lo que hace esta guía es orientar el proceso que conduce a la consecución de un resultado esperado por parte de los estudiantes. En la planificación se debe escribir una fundamentación del proyecto áulico, que es un texto argumentativo en donde se denota la transposición didáctica. Un ejemplo de cómo redactar una fundamentación para un proyecto áulico de artes visuales es la siguiente. El presente proyecto surge con la intención de acercar a los niños y niñas de segundo grado de primaria al lenguaje visual desde una propuesta sensible, lúdica y expresiva. Se propone un recorrido que invita a la exploración de la forma orgánica, los colores primarios, secundarios y la textura táctil, como contenidos del campo del arte visual, articulados en torno a una secuencia de producción de una imagen propia, partiendo de la observación de una obra artística. El recorte temático se organiza a partir del bodegón Manzanas y Naranjas del pintor Paul Cézanne. Así que en la fundamentación se va a explicitar cómo se va a enseñar el contenido. Después hay que establecer los objetivos generales. Los objetivos expresan los aprendizajes que se espera que los estudiantes desarrollen. Los objetivos tienen que estar escritos en verbos infinitivos, los que terminan en ar, er, ir, como por ejemplo reconocer, aplicar y describir. Después de los objetivos generales, hay que realizar un cuadro de modelo T, que es un tipo de planificación que se divide en 4 secciones y se lee de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Se le denomina modelo T ya que tiene una T de contenidos, los contenidos conceptuales y procedimentales, y la T de capacidades y destrezas y valores y actitudes. El modelo T se debe leer con el siguiente criterio. Los contenidos conceptuales y procedimentales son los medios para desarrollar las capacidades y destrezas que son objetivos cognitivos, y las actitudes y valores que son objetivos afectivos. Y estos son los fines de la educación, ya que van a contribuir a la formación del estudiante como persona. La planificación del modelo T se inserta en 2 modelos pedagógicos, en el cognitivo, que son las habilidades ya adquiridas, y en el constructivista, que es la manera de adquirir habilidades. Cuando hablamos de modelos pedagógicos, nos referimos a las diferentes maneras de concebir los métodos de enseñanza. La planificación de modelo T trata de integrar todos los elementos básicos del currículum en una misma hoja para que pueda ser percibido de manera global. Así el docente puede hacerse una imagen mental de cómo tiene que ser su actuación profesional. Los elementos básicos del currículum son los contenidos conceptuales, procedimentales, las capacidades y destrezas y los valores y actitudes. El currículum es la norma oficial escrita que dice qué enseñar y cómo enseñar. Es una selección cultural, ya que se basa en los criterios de la sociedad. El Estado es el que decide y selecciona los conocimientos que quiere que los estudiantes aprendan. Después está el diseño curricular, que implica la selección de esos elementos del currículum para poder planificar y llevarlo al aula. Para poder planificar con el modelo T hay que tener en claro las definiciones. Tenemos la T de contenidos, que los contenidos son las formas de saber. Los contenidos conceptuales se refiere a los conceptos y a las teorías, y su saber está basado en datos concretos. Su aprendizaje se da de manera literal cuando se logra recordar y expresar de forma exacta a la original. Y por otro lado están los contenidos procedimentales, que se refiere a los procedimientos y a los hechos. Son un conjunto de acciones ordenadas y su saber implica la realización de acciones, la reflexión y el ejercicio múltiple. Es la práctica de la teoría. Después, en la otra T, encontramos las capacidades y destrezas, que las capacidades
son habilidades generales que utiliza un estudiante para poder aprender. Y las destrezas son unas habilidades específicas que utiliza el estudiante para poder aprender también. Ese conjunto de habilidades específicas que son las destrezas van a conformar una capacidad. Las capacidades tienen que ser extraídas de las líneas de política educativa de la provincia, de la resolución 314/12, las cuales son las siguientes. Tenemos la comprensión lectora centrada en el leer para saber como soporte del acceso continuo al conocimiento. Está también el juicio crítico, que se refiere a la articulación de conceptos de la disciplina o las metodologías de análisis para formular posturas propias por parte del estudiante y también para poder fundamentar acciones personales. Tenemos la expresión oral, escrita y las competencias comunicativas, donde se espera que los estudiantes logren dar cuenta de lo aprendido y que expresen su interioridad. Después está la resolución de problemas, que son metodologías de comprensión de una situación y cómo se puede modificar o dar su cambio a partir de la aplicación de los conceptos aprendidos. Por último, tenemos la capacidad del trabajo con otros, que se refiere a la cooperación y al compromiso recíproco en el estudio, y también en promocionar año por año dentro del grupo clase y en la institución. Para las destrezas hay que tener en cuenta que son habilidades específicas, o sea que son las que están referidas a la materia o a la disciplina. Una de ellas puede ser, en el caso de artes visuales, la manipulación, la manipulación de objetos, el sentido de la observación, la representación y la descripción, donde van a tener que analizar sus imágenes. Entonces, esas destrezas que mencioné referidas de las artes visuales van a contribuir a la creación de la capacidad, por ejemplo, del juicio crítico, porque los estudiantes van a tener que defender su postura de por qué tomaron esas decisiones creativas a la hora de componer sus obras o para poder ordenar dentro de la misma los elementos para obtener el resultado final de su imagen. Ahora, en la última parte del cuadro del modelo T, los valores y actitudes. Los valores son principios éticos que permiten emitir un juicio sobre una conducta de alguien. Se estructura y se desarrolla por medio de varias actitudes, o sea, un conjunto de actitudes conforma un valor. Y las actitudes se refieren a la predisposición hacia algo o la predisposición de actuar de cierta manera. Después de terminar de hacer el cuadro del modelo T, hay que poner cuáles van a ser las estrategias didácticas. Las metodologías son las estrategias que se llevan a cabo en la clase con un fin determinado y se tienen que adaptar a las capacidades de los estudiantes, al contexto y a los objetivos. Las actividades van a ser la manera activa y ordenada de llevar a cabo esas estrategias y esas metodologías para generar experiencias de aprendizaje. Ejemplos de estrategias metodológicas pueden ser las lluvias de ideas y consignas breves y claras. Después de las estrategias metodológicas, hay que poner cuál va a ser nuestro espacio de propuesta pedagógica. El espacio se refiere al lugar donde se van a desarrollar las actividades y las estrategias metodológicas. Se debe analizar de ese espacio la distribución y la organización. La distribución nos permite saber a dónde nos situamos y la organización nos permite conocer las posibilidades de trabajo individual, grupal y también el mobiliario. Cuando estamos planificando tenemos que saber cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Para eso tenemos los instrumentos de evaluación y los criterios de evaluación. La evaluación es una forma de valorar el resultado y el proceso de la actuación educativa. Los criterios de evaluación son las normas que nos permiten juzgar a una situación determinada. Son los elementos y los indicadores que nos permiten saber el nivel de aprendizaje adquirido por el estudiante. Y tenemos los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos permiten registrar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y son los elementos por medio del cual se logra evaluar.
Dentro de la planificación también es importante escribir cuáles van a ser los recursos metodológicos. Tenemos los recursos materiales, recursos humanos y los recursos bibliográficos. Los recursos materiales son los elementos tangibles que se van a utilizar durante las actividades en la clase. También están los recursos humanos, que se refiere a las personas, como por ejemplo la profesora orientadora, la profesora coformadora, la estudiante practicante y los alumnos. Y los recursos bibliográficos, que se refiere a las fuentes de donde se extrajo la información que se va a abordar en las clases. Ahora hay que escribir la secuencia didáctica del proyecto áulico. La secuencia didáctica es una asociación ordenada donde se plantean todos los contenidos y las actividades de una unidad didáctica, guardando relación entre sí. La secuencia didáctica tiene un desarrollo lógico por etapas o tiempos. Está el inicio, el desarrollo y el cierre. En la conformación de estas etapas subyace una perspectiva de evaluación formativa, la que permite retroalimentar el proceso mediante la observación de los avances, retos y dificultades que presentan los alumnos en su trabajo, como de evaluación sumativa, la que ofrece evidencias de aprendizaje en el mismo camino de aprender. También se da la evaluación de diagnóstico en el inicio. En el inicio se permite abrir el clima de aprendizaje. El diagnóstico se da a través de estrategias didácticas, dinámicas, lúdicas, para lograr establecer los conocimientos previos del estudiante, sus logros, sus dificultades y a partir de allí desarrollar el proceso de prácticas. Deben aparecer los 3 tipos de evaluación, ya que se espera desarrollar un proceso aunque el tiempo de práctica sea breve. Entonces, como decía, la secuencia didáctica se va a desarrollar a través de etapas o tiempos. Tenemos el inicio, que sirve para la indagación o la recuperación de saberes previos mediante estrategias. Seguido de eso, se da el desarrollo, donde se realiza la exposición de conceptos, teorías y habilidades. El desarrollo sirve para la explicación del concepto, el desarrollo de la actividad de fijación y la exploración. Este momento de la clase es para que el estudiante interaccione con nueva información. Y por último está el cierre, que se realiza una evaluación con estrategias metacognitivas para que el alumno pueda identificar los procesos de aprendizaje. Se hace una integración del conjunto de tareas realizadas. Para cerrar el tema, voy a hablar sobre los 3 tipos de evaluación que existen. Está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa procesual y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica se realiza siempre al principio de una nueva secuencia didáctica. La evaluación diagnóstica sirve para conocer las habilidades previas del estudiante. En la evaluación formativa o procesual se aplica durante el proceso de aprendizaje. Nos permite registrar o conocer la situación de los alumnos y establecer mecanismos para mejorar el proceso. Y la evaluación sumativa se aplica al acabar una secuencia didáctica para comprobar la eficacia del proceso. Nos dice el nivel de conocimiento adquirido por el estudiante. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y que hayan podido entender todo. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.